Buenos días, mi nombre es Daniela Felipe Araujo y voy a hacer una exposición de la materia teleproceso con el tema Unidad 2 de las redes LAN, instalación de una red física. La elección de un buen sistema de cableado es de vital importancia en las instalaciones reales en las que se producirá el fenómeno de la comunicación. La inversión estimada para cables en una instalación inferior al 10% del coste total. Sin embargo, está comprobado que el 70% de los fallos producidos en una red se deben a defectos en el cableado. Por tanto, merece la pena no escatimar demasiado las inversiones que deban producirse en los sistemas de transmisión. El medio de transmisión es el soporte físico que facilita el transporte de la información y supone una parte fundamental en la comunicación de datos. La calidad de la transmisión dependerá de sus características físicas, mecánicas, eléctricas, etc. El transporte, según hemos visto, puede ser mecánico, eléctrico, óptimo, electromagnético, etc. El medio debe ser adecuado para la transmisión de la señal física como objeto de producir la conexión y la comunicación entre dos dispositivos. El sistema de fibra óptica. La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas. La fibra, que suele ser de vidrio u otros materiales plásticos, es insensible a inferencias electromagnéticas externas. La luz ambiental es una mezcla de señales de muchas frecuencias distintas, por lo que no es una buena fuente de señal portadora luminosa para la transmisión de datos. Son necesarias fuentes especializadas como fuentes láser y diodos LED. El sistema inalámbrico. Estos sistemas se utilizan en las redes de área local por la comunidad y la flexibilidad que presenta. No son necesarios complejos sistemas de cableado. Los puestos de la red se pueden desplazar sin grandes problemas, etc. Sin embargo, su velocidad de transmisión no es muy alta y sus parámetros de transmisión están legislados por las administraciones públicas que los restringen. El medio de transmisión en los enlaces de radio es el espacio libre con o sin atmósfera a través de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Para llevar a cabo la transmisión se utiliza un sistema de antenas emisoras y receptoras. Los efectos físicos que pueden alterar las comunicaciones inalámbricas son los siguientes. La reflexión, que se produce cuando la onda electromagnética se encuentra con un obstáculo reflectante que hace que la señal se refleje en él y produzca interferencia consigo mismo. Suele haber reflexión en las paredes, suelos y techos. La difracción. En este caso, la señal divide su camino, lo que hace que se bordeen los obstáculos que se encuentra y haciendo que el destino reciba la misma señal por varios caminos, pero desfasados uno de otro. Son obstáculos que producen difracción las esquinas de paredes, el mobiliario, etc. La dispersión es la difusión o reflexión de la señal en múltiples y diferentes direcciones sin un control direccional definido. Suele ocurrir cuando la señal se encuentra con obstáculos cuyas dimensiones son muy pequeñas. Producen dispersión de la señal, obstáculos como la lluvia, la niebla o el granizo. Los conectores de fibra óptica. En las instalaciones de una fibra óptica hay que tener mucho cuidado con la torsión del cable, ya que se trata de un material muy frágil. Los fabricantes de fibra suelen recomendar que la fibra no se doble con radios de curvatura inferiores a 25 veces el diámetro del propio cable de fibra. Algunos ejemplos de la misma son el conector CC, String Connection. Es un conector de inserción directa, suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. La conexión de la fibra óptica al conector requiere el pulido de la fibra y
alineación de la fibra con el conector. El conector ST, Strike Tip, es un conector semejante al CC, pero requiere un giro del conector para la inserción del mismo, de modo semejante a los conectores coaxiales, que suelen utilizarse en instalaciones Ethernet híbridas entre cables de paredes y fibra óptica. Herramientas utilizadas en la conectorización. La creación de las conexiones de la red debe ser realizada con sumo cuidado. La mayor parte de los problemas de las redes de área local, una vez que han entrado en su régimen de explotación, se relacionan directamente con problemas en los cables o en los conectores. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión de las señales de la red, tanto mayor será la necesidad de calidad en los conectores y las conexiones que conforman. Antes de su utilización, cada cable construido debe ser probado para asegurarse de que cumple con las especificaciones de calidad requeridas en la instalación. Por tanto, si no se tiene seguridad en la construcción del cable con sus conectores incluidos, el cable debe rechazarse. Por último, tenemos la tarjeta de red. El adaptador de red o tarjeta de red o NIC, Network Interface Card, es el elemento fundamental en la composición de la parte física de una red de área local. Cada adaptador de red es una interfaz entre el hardware y la red. El adaptador puede venir o no incorporado con la plataforma hardware básica del sistema. En algunos ordenadores personales hay que añadir una tarjeta separada independientemente del sistema para realizar la función adaptador de red. Esta tarjeta se inserta en el bus de comunicaciones del ordenador personal convenientemente configurada. Un equipo puede tener una o más tarjetas de red para permitir distintas configuraciones o poder atacar con el mismo equipo distintas redes. Por último, no todos los adaptadores de red sirven para todas las redes. Existen tarjetas apropiadas para cada tecnología de red: Ethernet, Token, RAN, FDDI, redes inalámbricas, etc. Algunas tarjetas que sirven para el mismo tipo de red se parametrizan de acuerdo con ciertas especificaciones. Por ejemplo, una tarjeta Ethernet puede estar configurada para transmitir a 10 Mbps o 100 Mbps, si está preparada para ello, dependiendo del tipo de red Ethernet a la que se vaya a conectar. También se puede elegir el tipo de conexión de 10 base 2 y 10 base 5 y 10 base T, 100 base T, 1000 base T, etc. Los adaptadores de red se pueden configurar en modo gráfico mediante el panel de control Windows o el administrador de red Linux, aunque también es común utilizarse el intérprete de comandos Windows o Shell Linux. Muchas gracias.